Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 9, versículo 28. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos nosotros y qué es lo que aprendemos en este capítulo que nos acompaña con la palabra del Señor? Hoy especialmente, como dice, que Pablo, sobre todo después de volver de Damasco hacia Jerusalén, primero la comunidad cristiana que tiene miedo y no lo reciben con mucha facilidad. Muchos tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Esta era la realidad entonces dentro de la comunidad cristiana de Jerusalén, con la presencia de Pablo. Pero luego encontramos, ya hemos estudiado, hemos leído en el capítulo 9 siempre, versículo 27, que aparece este personaje llamado Bernabé, que se hace cargo de Pablo, lo lleva hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre del Señor. Es decir, aquí tiene a alguien que hace de intercesor. Aupea entonces de la ya esa en lleva. Upea la en cuenta que todo cristiano al mismo tiempo tiene que ser un intercesor, ¿verdad? Para el otro hermano. En este caso, para Saulo. Nosotros sabemos muy bien que no es fácil la conversión, no es fácil el quitar esa mancha, ¿verdad?, que nosotros podemos dejar en el corazón de una comunidad, en el corazón de las personas, más aún en la situación en la que estuvo viviendo Pablo y ese rol que Pablo ha utilizado, o mejor dicho, que ha sido ese rol que desempeñaba Pablo en la comunidad de Jerusalén cuando perseguía a los cristianos. Nosotros sabemos, el capítulo 8 nos decía, después de la muerte de Esteban, esa expresión que es bastante fuerte. Y después en el capítulo 9 también, cuando se habla de la misma vocación de Pablo. Saulo aprobó, dice, la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Ese es en el capítulo 8. Luego en el capítulo 9, Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, que se presenta al sumo sacerdote pidiendo autorización para ir hasta Damasco. Entonces, fíjense, con
toda esta forma de presentar a Pablo en el Ecuatia potiente de ellas y la lleva así como nosotros por lo menos tenemos, y con mucha razón, por lo tanto tienen el miedo. Aquí, sin embargo, aparece ya alguien muy importante en el versículo 28, que decíamos que es Bernabé, quien se hace intercesor, que pone la cara por Pablo, ha visto, ha sentido, sabe que Pablo se ha convertido, que Pablo ha recibido esa fuerza de Dios. Y por eso es que después Bernabé es capaz también, dice, de contar en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino. Este sí que se juega totalmente entonces por su amigo, por este cristiano, Saulo de Tarso, ahora convertido, y que luego él mismo dirá, ahora ya no soy Saulo, soy Pablo, el Señor me ha cambiado. ¿Cómo le había hablado el Señor y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús? Otro elemento importante, que no es solamente una conversión, para decir seco abuerovia, seco pea, seco amor, sino que ahora nosotros podemos ver. Es esa fuerza del Espíritu entonces que le envía a Pablo. Esta fuerza de Dios, como él mismo comienza, dice, a predicar también en Damasco. Todo lo que entonces Saulo había pasado en esa comunidad de Damasco. Él iba con un propósito, pero al llegar a Damasco ya totalmente está con otra realidad, se encuentra con otra realidad. El encuentro con Jesús de Nazaret, luego el encuentro con Ananías y luego finalmente entonces con esta misión de predicar en el nombre de Jesús en el mismo Damasco. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Intercesora, es buena conexión y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su ejemplo, su humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina
y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, El que nos llena de alegría. y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo va mi hija y va mi esposa. Ella es divina Y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda, nos fortalece como siempre para que seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos. Estamos en la semana de la resurrección. Ayer, Baisha Pape Ñandeyara, Ome en Baite Ñandeo y Kwame en Baite Ñande, Ñande Yagüero Guatama Jina, Yahama Esejina. Hombres nuevos, hombres resucitados. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, del 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su pueblo, la secta de los saduceos, llenos de coraje, mandaron prender a los apóstoles y a meterlos en la cárcel. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó afuera diciéndoles: vayan al templo y explíquenle allí al pueblo este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el consejo y en pleno el senado israelita, pero mandaron por los presos en la cárcel. Fueron los guardias, pero ahí no los encontraron. Volvieron a informar: hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y los centinelas guardando. Pero al abrir nos encontramos que nadie estaba dentro. Bueno, entonces esta es una
de las acciones ya de Dios para la comunidad que verdaderamente se preocupa de hacer siempre el bien. Y digo, ya hemos oído, ¿verdad?, en otra de nuestras reflexiones lo que Pablo dice continuamente en su evangelio, lo que él escribe. La palabra de Dios no puede estar encadenada. Esto nos quiere enseñar, queridos hermanos, que cuando nosotros nos ponemos a disposición del Señor, la ñandeña ñemonguetaron hinayaya, poñamosarambi peñandillarañe, enterobetea peguaná. Este es el resultado. Esta es la consecuencia. Ñandillara no se deja ganar en generosidad. A peor esa cañandea llevan, vaya papel ñandillara ante situaciones difíciles en las que nos encontramos nosotros. Ahí voy a llevar un boazaña de peipo, ñandehuere nojea lleva, nañandere yay en una situación de fracaso. Y desde ahí nosotros podemos seguir anunciando lo que el Señor quiere que hagamos. Construir el reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres. Como un rayo a mí ha llegado, fue directo al corazón, renovando toda mi vida, con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. A pesar de mis caídas, aún Él en mí confía. Del fango me ha levantado y con su amor me ha liberado. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo. Especialmente hoy queremos centrarnos en el capítulo 28, hablando un poco ciertamente de los versículos anteriores y también de los versículos posteriores, de lo que significa este capítulo 9, versículo 28. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Este es el versículo 28. Pero se dan cuenta, desde ese momento, esta es la primera palabrita que nosotros tenemos que subrayar. Desde ese momento significa que algo sucede, por eso es el aquí y ahora. Desde ese momento algo ha sucedido. Hay algo que sucedió anteriormente y como nosotros ya sabemos y como hemos reflexionado en los cursos bíblicos anteriores, por una parte, y también en el bloque anterior estuvimos haciendo esa introducción que nos hablaba de la desconfianza, ¿verdad?, de la comunidad cristiana de Jerusalén con respecto a Pablo, que no creían absolutamente que él fuera un discípulo verdadero de Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Si él estuvo detrás de nosotros persiguiéndonos, él estuvo encadenando, encarcelando, matando a los seguidores de Jesucristo. Y ya puede bebé. Esto es lindo también para reflexionar y darnos cuenta de las maravillas que obra el Señor en la vida de sus hijos. Las maravillas de Dios, lo que significa la fuerza del Espíritu, que es capaz de transformar también a las personas. Porque da yawero yaseini, ella pico peala, hoy coguri peñan de yara, pues cueri, doy cuase, shubimba, o muñay, shubegua, un bepoti, shubegua, o encarcela el kai, shubegua. Hago anga, haema gatu, oñe, pero, Oguero sapucay peñan de yara, Jesucristo, ni entero este abemar. Haema gatu. Entonces esto es para desconfiar y ellos dicen, y con razón, que no creían que verdaderamente este fuera un discípulo verdadero de Jesús. Pero ante esta situación aparece aquí Bernabé, decíamos, Bernabé que lo lleva, Bernabé que le acompaña. Bernabé entonces como intercesor también es capaz de presentar a la comunidad y decirle, no, amigo, bueno, entonces pongo mi mano en el fuego por Saulo de Tarso. Imagínense, queridos hermanos, esto es demasiado, ¿verdad? ¿Será que nosotros somos capaces, será que nosotros somos capaces de poner, de pensar por alguien, por un compañero nuestro, por un amigo nuestro, entre comillas, poner nuestras manos por él para decir no? Da y la oñe ereya, coya por poner las cosas, aupear ese ave añemoía EPM, la certeza, porque los otros creen que no es un verdadero discípulo. Bernabé lo presenta como verdadero discípulo y pone la cara por él. Y ahí entonces viene, eso es lo que nosotros estamos reflexionando en este versículo 28. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Predicar decididamente en el nombre del Señor. Tener primero una seguridad de la comunidad. Primera cosa hoy. Por eso también te dice desde ese momento. La ñandenda ya el soporte de esa comunidad. Ñandenda ya lleva peatua sube. Umio ya peñande quere. Umi o guataje ya lleva, diga tu y la lleva con entusiasmo y con fortaleza esto que el Señor nos dice.
Por eso aquí, cuando te habla decididamente y te habla concretamente y te dice desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor, significa entonces que Él puede sentirse con esa gracia y con esa fuerza de una comunidad que le acompaña, ¿verdad? Una comunidad que le acepta. O para que sin ser aceptados por una comunidad, dar pasos tan importantes para hacer cosas entonces tan buenas y tan lindas hacia los demás. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de
la cruz. Ñandeyarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñandeyarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar. Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh.
Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Reflexionamos el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 principalmente. Nosotros hablamos que aquí hay una aceptación de parte de la comunidad cristiana de Jerusalén de la persona de Pablo. Pablo, ni por una venda el anterior de Oberon Shishia, o Ahipaire, Yuyegícora, Ape, Orero, imagina, no, al revés. O que vive, porque él hay cuatía por interés en Jerusalén, antes de irse, antes de ir a Damasco, antes de llevar esa carta, ¿verdad?, en que él tenía la aprobación para apresar, encarcelar, llevarle hasta Jerusalén, o sea, traerle hasta Jerusalén a aquellos que profesaban a Jesucristo como Mesías desde las sinagogas. Eso es lo que tenía como autorización. Pero y pajape, Peo, Guatacueo, Peo, Javeina, Yepa, Damasco, para Peruvi, Upe, Ñande Yara, Ogenón de Asio, Saulo,
¿por qué me persigues? Y este es el llamado que a nosotros también nos está diciendo. Cristiano, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tantas veces nosotros tenemos maneras también de perseguir a los cristianos, tantas maneras de perseguir el bien. Y por eso cuando dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nos hace entender, ¿verdad? A nosotros que estamos en un camino verdaderamente de descubrir siempre al Señor. Este es un camino para descubrir a Dios, cómo actúa. Pablo lo descubrió en este caminar yendo hacia Damasco y con una misión específica y no una misión tan linda y tan buena, porque Pablo o Saulo en ese momento iba con una misión de encarcelar y de mandar matar a sus propios hermanos, ¿verdad? Que son los que profesaban la fe en Jesucristo. Después continúa, ¿verdad? La palabra de Dios. Pablo hablaba también con los judíos de lengua griega, discutía con ellos, pero estos trataban su muerte, tramaban su muerte. Ellos ya estaban tramando la muerte de Pablo. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que Pablo está sufriendo? Por una parte, siendo perseguidor de los cristianos, ánimo, fuerza, eso es en medio de los judíos. Él lleva las credenciales para poder perseguir en Damasco, pero es ahí donde le encuentra al Señor. Y ahí es donde comienza su verdadera conversión. Y hace ese camino y comienza a predicar. ¿Y dónde predica Jesús? Y en las mismas sinagogas. En las sinagogas de ellos, dice, o sea, en la sinagoga de los judíos. Comenzando allí mismo en Damasco. Al comienzo, los cristianos de Damasco tienen mucho miedo y no lo quieren aceptar. Ni Ananías, a pesar de que tiene esa visión de parte de Dios. A bebé, y venían de Yarba, no venían de Yarba. Él haya poseen, él haya botado la silla ya apoya, porque esa persona, anda ahí bienvenida, pegar ahí, vea. Vea esta maema y va yo ya contra nuestros hermanos en Jerusalén, allí va a poner o ya posente jave y vaya. Por lo tanto, Señor, yo no me animo, yo no quiero, no puede ser. Tranquilo, dijo Ananías, vete. Y penana ella pone la ande. Yo soy el que dirige la historia. Yo soy entonces quien he elegido a Saulo. Pero él va a aprender y va a sufrir. A ver, cuál es interesante, lo que tendrá que pasar, dice, por mi nombre. Porque ahora comienza el Acanacé. Estando luego ya en Damasco, primero los judíos ya no le quieren más a este Saulo que venía con la finalidad de perseguir a los cristianos. Pero hoy por ambos, pues vete para ahí. Cuando oye convertía además que tú lo oye, bueno, oye, venían de Yara y allá. A veces cuando y casi iban para eso. Y son ellos los primeros en perseguir. Lo tienen que esconder a Saulo. Ellos están ahí en la puerta de la ciudad mirando si sale o no sale. Tendrá que escaparse bajándole, dice, con un canasto por las murallas a la noche para que pueda escaparse. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
inagotable, amor divino, mi Cristo Jesús, fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Presencia viva, mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús, fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva, mi Cristo Jesús. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandeyarañe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyarañe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y nosotros estamos reflexionando sobre este capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Y por algo a bella ya llevan ese papel Ñande Yara. Hoy pues cuide Ñande Rape. Y aquí se nota muy bien en la vida de Saulo, así como él mismo dice en un momento, yo he elegido a él para que haga este camino. Bueno, así también nosotros descubrimos en la vida de Saulo este camino que Dios ha realizado en su vida. Ahora hemos quedado y habíamos dicho que tuvo problemas ya en el mismo Damasco, cuando él predica en la sinagoga de los judíos. Había problemas más porque él comienza a predicar a Jesucristo. Él vino totalmente con otra misión, vino totalmente con aquella de destruir. Entonces, ahora, sin embargo, él, una vez que el Señor lo agarra, el Señor lo toma, una vez que el Señor lo convierte para sí en un gran misionero, en un gran evangelizador, es la misma comunidad judía, pero llevo vete a que cuando y cuando se llama Shimbae. Oye, bueno, más escuela o muña y supe ayer, a cañín cañona, y se escapa de ese, y se va hacia Jerusalén. Pero ahora viene el otro problema, porque en Jerusalén también dijimos, ya hace rato esta mañana hemos estado vean, en el cuatia ponaína, o pero ahí va y vemos acá toda la situación, porque hay hoy muñeco no va a que después de la muerte, ¿verdad?, de Esteban, él aprobaba la muerte de Esteban. En el capítulo 8, él también dice, era el que perseguía esa gran persecución, capítulo 8. Capítulo 9 en su vocación dice que Saulo respiraba como ese hoyo. A peña moñe por un capítulo 4 ya echamos eso a Pepe de Coñante ya lo poco esa cuando tú ya la diferencia. Y ahora está volviendo hacia Jerusalén. Él vuelve con un corazón contento, ¿verdad?, alegre. A ver, si yo que cuidan de ya hasta llegó acá venían de ya amaba a Jesucristo, que en él se cumplió todo lo que había dicho en el Antiguo Testamento. No pechen. Apenas se encuentra en Jerusalén o sienten escuchar de que es Saulo de Tarso el que viene aquí, ¿verdad? Entonces tienen miedo. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, trató de unirse a los apóstoles, a los discípulos, porque siempre anunciando la buena nueva de Jesucristo, pero al tratar de unirse a los discípulos, no todos le tenían por una buena persona, no todos le tenían por una buena persona, de casi tenían una desconfianza total. Y aquí tendrá que intervenir alguien especial, como es Dios. Dios que le envía a Bernabé, Dios que hace que se encuentre con Saulo. Ahí entonces Bernabé, que hace de intermediario, le lleva también, dice, a los apóstoles. Esto también es interesante, ¿verdad?, lo que significa llevar a los apóstoles, encaminar por medio de los apóstoles. Esto quiere decir que dentro de cualquier organización, dentro de cualquier institución, dentro de cualquier grupo humano, tenemos que verdaderamente entonces hacer un camino para que exista esta conversión. Ya pueda peñar de la pe, ya guata peñar de ya lo quiero dejar enseñarte. Ya pueda ya pecha mantengo y castuta a ver ñande. Ya cuacá lleva peñar de yara y se añande. El Señor que nos ama, el Señor que nos quiere, el Señor que nos regala esa gracia tan especial, pero a través de la comunidad. Y así es que Bernabé le acompaña, le lleva y le dice, pero es a los apóstoles. ¿Por qué? Porque es la autoridad, entre comillas, digamos. El Señor que pone, vea la tendotá, en la tendotá, no peñane, no debe, ni andeika tú, ni a confiar, ya es bueno. Esto o este es el camino, este es el lugar donde nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, la confianza para poder caminar. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando, es muy lindo, vamos a seguir sobre este capítulo 9 y sobre todo el hecho de reinsertarse de nuevo a la comunidad de Jerusalén, de donde Saulo había salido. Saulo que arrasaba, ¿verdad?, con todo, ¿verdad? Ahora, sin embargo, viene como anunciador nada más y nada menos que de su, entre comillas, enemigo, con quien estaba
luchando y peleando, que era Jesucristo. Él ahora lo anuncia y dice, Jesucristo es el Mesías. Y así entonces me despido por el día de hoy. Volveremos a nuestro curso bíblico y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.